Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Cada que Dios me da para dar, mi espíritu se estremece en cuanto en mi mundo y en mi vida lo he sentido. Honra y gloria a Dios por permitirme ilustrarlos. Lo más maravilloso que es que el buen sentir de la palabra es la ilustración que nace y es esa voz del Espíritu en cuanto me enfoco a dar. Y hoy quiero de verdad animarlos de antemano deseándoles vida, salud y principalmente sabiduría y riqueza espiritual. Claramente la instrucción en cuanto nos dirigimos, debemos de estar de verdad congratulados y agradecidos con Dios, porque edificar y dar las buenas nuevas es un mandato divino, es una obediencia en cuanto así el mundo nos atribule, nos señale y os aparte. Pero debe de entender que Cristo en su manifiesto y en su don y en esa elección tan particular que os ha dado, debéis de entender que obediencia es obedecer en cuanto Dios emerge en un mundo, y esa heredad por el cual esa ilustración que os da es para dar, es firmeza y es palabra inscrita y dada en señales y prodigios. Hoy quiero de verdad animarlos en este tema tan maravilloso, y es cuando uno de alguien se levanta a escudriñar y a dar el buen consejo, porque ha sido Dios el que ha alertado y lo ha despertado de entre los muertos. Y debemos de entender que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hoy quiero compartirles un tema muy maravilloso y es lo que usted debe analizar y concentrarse y tener esa firmeza. Quiero que compartamos un tema muy maravilloso que lo vamos a encontrar en el libro del apóstol San Juan 15:18. Y el tema que quiero titular es: el mundo os aborrece. Entiéndanlo bien. El mundo os aborrece. Amén. Con la dirección del Señor dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Honra y gloria a Dios por esta palabra. Dice el Señor: en cuanto yo te elegí. Y este cumplimiento en cuanto usted se levanta a predicar las buenas nuevas, palabra viva y verdadera es esta, que tú no vas a ser profeta en su tierra. Y tu misma parentela, hermandad y padres os aborrecerá y os apartará, porque es un cumplimiento. Debe de entender, hermano mío, unánime en la fe, quien predique el don de la enseñanza, que si un día su vida es atribulada y apartado y señalado, es un cumplimiento en cuanto tú has obedecido la voz del Espíritu, en cuanto tú has hecho caso a la obediencia. El mundo os aborrece. Debe de tú entender que manifiesto claro es este que dice el Señor: a él lo aborrecieron primero, porque no era del mundo. Pero Dios, en cuanto nos ha elegido a llamar y a dar las buenas nuevas, debe de constreñir su corazón y de verdad obedecer la voz del Espíritu en cuanto emerge un mundo espiritual, que es el privilegio y el don maravilloso en cuanto Dios nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y donde Dios nos ha plantado es que Él nos da el crecimiento espiritual en cuanto el mundo nos aborrezca. Hermanos míos, claramente el Señor en la ilustración dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueres del mundo, el mundo lo amaría lo suyo. Dice la palabra en una elección tan predilecta. Nosotros, en cuanto nos confundimos en este tema, sois del mundo, pero no perteneced al mundo y sus deseos.
debe de entender que Dios ha hecho una elección y ha elegido en su manifiesto y en su misericordia y en su don, ha elegido a muchos. Claramente la instrucción dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que usted, hermano mío, si usted, al ver despertado de un mundo viviente donde os ha sido el manifiesto y ha escuchado la voz del Espíritu, debe de entender que si el mundo lo aborrece es porque no pertenece a él. Debe de tú entender, hermano mío, y en la fe, si fueres del mundo, si fueres del mundo, el mundo lo amaría y amaría lo suyo. Pero déjeme aclararle este tema. Cuando tú has sido elegido por esa elección tan predilecta, debe de ser aborrecido y apartado y señalado, porque es así el cumplimiento de la profecía y de la palabra del Señor. Por causa de Jesucristo os vituperen, os engañen, os apedreen, os aparten o nos señalen. Pero claramente dice el Señor que si el mundo os aborrece, sabed que a Él lo aborrecieron primero. Es donde usted debe de centrar su vida en esclarecerla en cuanto ha dado esa lección y ese don tan maravilloso que ha sido un llamado a dar las buenas nuevas. No debe atribularse por el qué dirán o por que lo señalen o lo critiquen. Tú debes de tener firmeza ese en el que dio el don de la enseñanza en cuanto a esta elección es predilecta, hermano mío, en la fe. ¿A ti qué te interesa si el mundo te atribula? ¿A ti qué te interesa si el mundo te aparta, tu parentela, tus padres te odian, te discriminan? Quizás hasta fastidia en cuanto tú has sido luminar. Acuérdense en que el enemigo y sus deseos y sus obras es querer controvertir y dañar una carrera en cuanto emerge nuestra carrera espiritual. Hermanos míos, si el mundo os aborrece, sabed que a él lo aborrecieron primero. Pero nosotros, como ya no pertenecemos al mundo, es por eso es que somos apartados, porque hemos obedecido a la voz del Espíritu en cuanto vuestro tema y vuestro lema es seguir la instrucción y predicar el reino de Dios y su justicia. Claramente la instrucción dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como tú ya no ama las cosas del mundo, se ha desprendido de las vanidades en cuanto el mundo está poseído, debe de ser apartado y señalado en cuanto el manifiesto de una buena dávida que proviene del Padre de las alturas, eso en cuanto tú emerges una carrera espiritual. Y debemos de entender que firme es el Señor cuando ha elegido a quienes Dios ha tenido y ha dado ese don tan glorioso en llevar las buenas nuevas. En cuanto el mundo os aborrece, debéis comprender que a él lo aborrecieron primero. Hermanos míos y unánimes en la fe, dice la palabra del Señor claramente, pero ¿por qué no sois del mundo antes que yo os elegí del mundo? Por eso el mundo os aborrece. Y si usted se ha dado cuenta, hermano, predicador, pastor, ministro, quien dé la enseñanza, cuando tú lo aborrezcan, lo aparten, lo señalen, lo atribulen, déjeme decirle que los principales que te van a vituperiar y te van a apartar y discriminar son los de su propia casa. Palabra fiel y verdadera es esta, que el Señor dice, yo no vine a traer paz, sino guerra o espada. Él en su elección ha sido predilecto. Y si el mundo os aborrece es porque tú ya no perteneces al mundo. El mundo y sus deseos pasa, pero la palabra del Señor se infundirá. Y si os es vituperado y apartado y aborrecido, palabra fiel y verdadera que es esta que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron primero. Eso en la ilustración que dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así claramente la ilustración que os doy, Dios me llamó a los míos, pero los míos no me recibieron. Pero claramente si el mundo me aborrece, debo de tener firmeza, que si el mundo me aborrece es porque no he sido ni le sigo la corriente a los caprichos y vanidades del mundo. En cuanto emergemos una carrera espiritual es porque Dios en su infinita misericordia ha dado una elección. Y hoy congratulo y honro a Dios por darme ese privilegio de dar las buenas nuevas.
y a decirles que a mí no me interesa el vituperio, ni el señalamiento, ni el apartamiento, ni los juzgamientos que vengan hacia mí. Que Dios perdone sus pensamientos y sus palabras en contra de mí, porque a mí no me están señalando ni me están vituperiando. Al que lo están discriminando es a vuestro hacedor, en cuanto es la palabra que dice: a él lo aborrecieron primero. Hermanos míos y unánimes en la fe, qué bendiciones cuando de verdad por causa de Jesucristo os vituperen, os aborrezcan, porque sabéis entender que la buena dávida proviene del Padre de las alturas, en cuanto Dios nos ha dado ese manifiesto tan verdadero de llevar las buenas nuevas. A ti no te interesa el mundo, le interesa lo que la instrucción y ese don tan privilegio, en cuanto Dios le ha dado esa carrera en crecer y en rescatar almas para el Señor y predicar el reino de Dios y su justicia. En cuanto tú debes de creerle a Dios y no al mundo y a sus vituperios. En cuanto tú emerge una carrera espiritual, es por el don que Dios lo ha elegido a llamar y a dar y a decir y a alertar siempre la ilustración en cuanto Dios y el Espíritu Santo te da para dar. Mis hermanos y unánimes en la fe, si el mundo os aborrece, sabed que a él lo aborrecieron primero. Y palabra fiel es esta, que si a mí me atribulan, me señalan, no tengan precepto y concepto ni tan pronto ninguna discriminación hacia los que lo hacen. Yo de parte de mí os bendigo, y que el Señor cobije y bendiga sus corazones y les dé un despertar a un mundo espiritual. En cuanto la vida del hombre es pasajera, en cuanto un día nos veremos allá delante del Padre, en cuanto la buena obra y la buena dávida fue dada la ilustración, en cuanto emergió mi carrera espiritual en dar la buena enseñanza sin tener piedras de tropiezo ni temerle al mundo, porque he obedecido la voz del Espíritu que me dice: si el mundo me aborrece, recuerda que a él lo aborrecieron primero. Cristo te bendiga y te dé muy buen discernimiento de espíritu y entendimiento, para que entienda que si a ti por seguir a Cristo te aborrecen, qué bendición, porque ha entendido el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.